Ahora sí nos vamos con Soledad. Sí, vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Silvana Giachero. Ella es autora del libro Bullying y Mobbing, haciendo visible lo invisible. Es un libro que nos viene a presentar hoy, pero bueno, ella tiene varios libros más vinculados a este tema y tiene una larga carrera de investigación sobre estos dos flagelos. Un dato más, por ejemplo, es que en el 2012 fundó la ONG ACAMLU, que es contra el acoso laboral en Uruguay, y esta noche a las 19 horas va a estar presentando su último trabajo a las 19 horas en el Radisson, justamente. ¿Cómo andas, Silvana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer volver a recibirte ahora con este nuevo trabajo. Y bueno, siempre está bueno, me parece a mí, más allá de que quizás parezca de perogrullo, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo, cómo diferenciar, ¿no? El bullying se da en un ámbito, el mobbing se da en otro ámbito, y si bien tienen su que ver, tienen características diferentes, también sobre todo sobre con quién hace, digamos, ¿no? el acoso y demás. Claro, justamente lo novedoso del libro es mostrar las similitudes de ambas dinámicas, los puntos de encuentro que le llamamos y las diferencias, ¿verdad? Hasta ahora a nivel mundial se ha trabajado por un lado el bullying y por otro lado el mobbing. Y bueno, la idea es también mostrar que es la misma raíz. Si bien uno se da en el ámbito escolar, que es el bullying, el otro en el ámbito laboral, que es el mobbing, ambos términos surgen de la etología del mundo animal, donde varios animales más débiles se unen para atacar a uno que viven como una amenaza porque es más fuerte, ¿no? Y esta es la dinámica que se da tanto en el bullying como en el mobbing, pero en diferentes contextos, y al ser diferentes contextos y diferentes edades van a tener también diferencias en algunas modalidades, ¿verdad? Claro, para arrancar en el bullying siempre estamos hablando, capaz que no, por eso está bueno ir a claro, estamos hablando de en los ámbitos educativos. Exactamente, sí. En los centros educativos. En los centros educativos, y generalmente los victimarios son compañeros. Claro, no el acoso es horizontal. Sí, es horizontal. Si bien hay riesgo de que un docente pueda disparar esta dinámica o que pueda sumarse a esta dinámica, en realidad siempre se da a nivel horizontal, ¿no? Cuando hablamos de mobbing o de bullying estamos hablando de una violencia perversa que se da, que es un abuso emocional, que se da en forma sistemática y repetitiva y que con el tiempo enferma y mata, ¿verdad? Entonces, si bien también dentro de los puntos en común que tenemos, también estamos hablando de que no hay un perfil de víctima, de que cualquier chico puede ser víctima de bullying y cualquier adulto puede ser víctima de mobbing, hay que acabar con ese mito de que algo habrá hecho y por algo le pasa lo que pasa. O algún tipo de característica tendrá. No, es raro por tal cosa. No tiene absolutamente nada que ver. Generalmente, como se enferman, claro que después se van a convertir como en el raro, el complicado, el que tiene algún problema psiquiátrico, pero esto es consecuencia, no es las causas del bullying. Las causas del bullying, tanto como las causas del mobbing, es como pasa en el mundo animal. Basta que un chico o un adulto se convierta en una amenaza para un hostigador. Y este hostigador lo que va a hacer, va a empezar a depredarlo y va a generar un efecto de mimetismo, o sea, va a ir conquistando al resto para que se sumen. ¿Y cómo va a ser para que se sumen? Bueno, buscando un rasgo diferente, y ahí es donde se confunde discriminación con bullying, ¿está? Buscando, bueno, el gordito, el que tiene lentes, el traga, ¿está? Y eso lo va a utilizar para que los demás se unan. Y a su vez lo va a utilizar ¿para qué? Para que los chicos no sientan culpa. ¿Tá? Entonces, como no sienten culpa y creen que la víctima se lo merece, entonces se empiezan a atacar en grupo, y eso pasa a ser hasta algo totalmente divertido, ¿no? Claro, es recontra perverso. Ahora yo me pongo a pensar, y por eso está bueno ver cómo diferenciando el bullying del mobbing, en que, primero, se me ocurre desde la ignorancia total, que el bullying quizás para un docente es más fácil quizás de identificar, porque los niños son más espontáneos que los adultos, ¿no? O sea, si un niño padece bullying, seguramente los síntomas sean más claros, y el acosador, bueno, haga, ¿no?, risas o burlas también de manera más evidente. En el mobbing yo creo que ya entran a calar otras cosas: ignorar a un compañero, destratar a un compañero, ningunear a un compañero. Exacto. Ya estamos hablando de mobbing, y sin embargo no necesariamente tiene que haber la payasada de me río a la... Ahí está, tú bien lo dijiste, es mucho más sutil. La violencia se va especializando y se va convirtiendo en algo más perverso. El mobbing hace la sutileza y la sutileza hacia el mobbing. En cambio, en el bullying es mucho más visible, y otra de las diferencias que hay es que en el mobbing no hay violencia física,
Claro. Solo un mínimo caso y ya como en un estadio final. Y en el bullying es mucho más común que se pase rápidamente a la violencia psicológica, física. Sí, sí. El tema está que los docentes muchas veces no están preparados para ver estas dinámicas, ¿no? Porque el chiste, la burla, el reírse de alguien en la clase, han pasado a ser cosas en estos contextos muy naturales, ¿no? Y por otro lado hay una violencia más solapada que no se da tanto dentro del aula. Si bien el 70% de los casos de bullying se dan dentro adelante del docente, tenemos una violencia más feroz todavía en los pasillos, en los baños que corren mucho riesgo, en los vestuarios, en las actividades extracurriculares, en la gimnasia, por ejemplo, también, ¿no? El tema está que generalmente, como no hay herramientas para frenar esta dinámica, identificarlas y frenarla, es como que se justifica, son cosas de chicos, esto pasa en todos los centros de estudio, y bueno, que se haga fuerte, que se prepare para la adultez. Entonces, ahí viene también, la complicidad, sí, ¿verdad? Sí, porque al trabajar con perversión estamos como trabajando en líneas muy sutiles y en matices muy sutiles. Entonces hay que estar muy preparado, muy capacitado, no solamente para hacer un diagnóstico certero, sino para también, bueno, qué medidas tomamos, ¿no? Claro, qué medidas tomamos los adultos o los que estamos de afuera, pero también, y lo digo como madre, obviamente nadie quiere que su hijo padezca bullying, pero uno también un poco piensa decir, bueno, el tema es que yo no siempre te voy a poder estar protegiendo, yo no siempre voy a poder estar hablando con las madres de tus compañeritos, con la maestra o hasta con tus propios compañeritos. Y en la vida te van a pasar cosas complicadas, va a haber gente que te va a tratar de hacer la vida a cuadritos, por decirlo de alguna manera, y ese niño tiene que tener los mecanismos de poder el día de mañana manejarlo, frenarlo, ¿no? Entonces es como... Es que en realidad, tanto en el mobbing como en el bullying, uno no elige ser víctima. No, ni que hablar, pero por lo tanto, con eso, claro, por lo tanto, como no elegís ser víctima, tú solo no podés salir, no lo podés frenar la situación. Hay una gran diferencia. El niño víctima de bullying no solamente no elige ser víctima, sino que ni siquiera puede elegir salir de la situación, porque por más que él diga no quiero ir a ese centro de estudio, no quiero ir a estudiar acá, lo van a seguir llevando, ¿entendés? Entonces hay una mayor indefensión en los niños y por eso hay un riesgo y una alerta a nivel mundial de que pueden llegar a suicidarse en el 2025 850.000 niños en el mundo. Sí, eso lo leí en tu libro y las cifras son... Las cifras son alarmantes, ¿verdad? En el caso del mobbing, la persona no elige ser víctima, pero sí pasa de que la persona, al ser adulta y tener recursos, puede pedir ayuda, puede buscarse otro trabajo, puede denunciar, entonces tiene otros recursos, o sea, sí puede elegir salir de la dinámica perversa. Que no es fácil, no, eso te iba a decir. No es nada fácil, solamente tomar la decisión. Hay que ver en qué estadio está, los recursos internos que tenga, ver el daño, ver la situación económica, ver el sostén de la familia, ver qué tipo de empresa, si es privada o es pública, porque hay diferencias. ¿Y qué tipo de bullying también? Y qué tipo de situación de acoso está sufriendo, ¿verdad? De bullying, sí, no, claro. no importa. No, pero hay que... Pero es increíble, porque en realidad el origen de la palabra surge de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, la confusión, porque al inicio hay un alemán que estudia, le pone mobbing al acoso escolar, y después Lehmann le pone mobbing al acoso laboral, y después Goldwyn se lo lleva a Noruega el término y lo cambia mobbing por bullying, y empiezan a hablar de bullying laboral. Entonces, en realidad cuando nos confundimos, es normal esa confusión, ¿no? Y por eso justamente el libro lo que trata es de poner cada término en su lugar, mostrando esta unión que tienen, y a su vez, bueno, como decíamos recién, poder identificarlo, qué tratamiento hacer, cómo pedir ayuda, qué cosas no hacer también, ¿verdad? Para no exponerse, el tipo de diagnóstico, y bueno, hay un montón de consejos también, cómo peritar en los casos de acoso laboral, cuál sería la herramienta más certera a nivel de la terapia, ¿no? Estamos hablando de un abordaje terapéutico en MDR que es el más efectivo, el que más resultado me ha dado a mí para sacar adelante a las víctimas. Ahora, estamos hablando, y ya nos tenemos que ir porque el tiempo es tirano, pero estamos hablando siempre de la víctima, que obviamente es quien nos interesa. Exacto. Pero para rápidamente repasar un poco el perfil del acosador, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de la familia? ¿Viene de la educación? ¿Viene de dónde? Mira,
como bastante complicado explicarlo en cortito, ¿no? Pero hay como una visión, por un lado, de uno de los mayores investigadores, que lo pongo yo ahí en el libro en psicopatía, que explica y ha mostrado científicamente que se nace con un cerebro, con un funcionar psicopático, y que el ambiente familiar puede disparar o no necesariamente, o sea, no es tan condicionado. Por otro lado, tenemos que la psicopatía no está en la infancia como en el manual de psiquiatría, pero sí tenemos el trastorno disocial y el trastorno desafiante oposicionista, que deriva muchas veces en estas conductas psicopáticas, ¿no? Estamos hablando para que los padres estén alerta, porque nadie quiere tener un hijo al que le hagan bullying, pero me imagino que nadie quiere tener un hijo que haga bullying. Es un problema porque se van especializando con el tiempo, y hay investigaciones que muestran, no en Uruguay, sino a nivel mundial, que el 60% antes de los 24 años delinquen, y después se convierten en depredadores organizacionales, depredadores familiares, depredadores sociales. Está bien, eso es el peor de los casos, pero igual, así se le hagan daño a una sola persona, compañera de trabajo, ya no da, obviamente. No, exacto. Silvana, un placer como siempre recibirte. Recordamos entonces que hoy en el Radisson a las 19 horas vas a estar presentando este libro. Ahí está, es de entrada libre, así que los que quieran participar, va a estar Roballo, el prosecretario, y el periodista Sobral haciendo la presentación. Perfecto, ya está a la venta, porque ya lo vi en todas las librerías. Ya está a la venta desde el 13, como fue prometido por la editorial. Agradecerle a Gabriel Navia, que fue quien compaginó y copiló todo el material, porque yo soy disléxica y me cuesta mucho ponerle orden, pero bueno, después de un año de idas y venidas, quedó perfecto como a mí me gusta. Muchas gracias, felicitaciones, buen trabajo, y bueno, te despedimos. Los esperamos. Hacemos una pausa, enseguida seguimos con la